Preparen el camino, Jesús llega. Qué alegría poder saludarlos una vez más en este su programa Misionero para Siempre. Y hoy con este tema, preparen el camino, Jesús llega. ¿Tu hermano, ya estás preparado? ¿Cómo vas en esa preparación? Porque Jesús se acerca, quiere nacer en ti, pero ¿te estás preparando? Y bueno, qué alegría poder compartir el día de hoy con mi esposo Jesús, con Chuy. Estamos muy contentos, hermanos, nuevamente el día de hoy participar en este gran programa y con este invitado de lujo que tenemos. Cuando hablamos ya de que Jesús se acerca, pues no podemos dejar de hablar de ese precursor, Juan el Bautista. Cuando mencionamos a Juan el Bautista, siempre lo relacionamos con el bautizo, pero hay que ver el papel preponderante, es decir, la primera persona de Juan, que es el que lleva, es el precursor para anunciar esta venida de Jesús. Pero para este tema quisiéramos saludarlo nuevamente, Padre Gerardo, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, saludo a todos los que nos ven a través pues de estos medios del canal misionero. Van a decir, ya no hay otro, queda, ya inviten a alguien más, ¿verdad? Ya inviten a otro, ver caras nuevas, pero bueno, aquí estamos muy contentos de compartir pues con ustedes la fe, compartir este tema, precisamente como decía Clary, este tema en el que ya nos vamos preparando a celebrar pues el nacimiento del Señor, ¿verdad? A celebrar el nacimiento de Cristo. Antes de entrar de lleno al tema, a mí me llamaba mucho la atención, y a lo mejor yo, no sé, aquí Chuy y Clary me van a desmentir, cómo ya desde días antes podemos ver, antes de que entrara diciembre, pudimos ver cómo ya las calles, las casas, ya muchos con sus luces, sus adornos, ya muy navideños, ¿verdad? Dicen que termina el Día de Muertos y ya al día siguiente ya es Navidad, ¿verdad? Dicen que ya empezamos Navidad. Y a mí me llama mucho la atención y precisamente el tema de este día es pues preparar el camino, ¿verdad? Porque Jesús llega. Y a mí me llamaba la atención cómo nos preparamos a veces exteriormente. Muchos ya están cenando, ya están pensando qué van a cenar, ¿verdad? De Navidad, ya están preparando su cena, ya hicieron las compras, ya fueron al mercado, ya fueron a acumular todo lo necesario para ese día, ¿verdad? Pero aquí lo importante es el que nos pongamos a pensar cómo nos estamos preparando internamente, ¿verdad? Cómo nos vamos preparando. Y yo les decía por ahí en la homilía el otro día, así como preparamos nuestra casa y la adornamos y todo, también el preparar nuestro corazón, nuestro interior, así como ponemos luces y que escarchas y que hasta un Santa Claus ahí, ahí metiéndose por la chimenea, ¿verdad? Que así tengamos a Jesús, ¿verdad? Metiéndose en nuestro corazón, así también nos preparemos. Pero bueno, eso es un antecedente, ¿verdad? A lo que este tema hoy les queremos compartir, que es precisamente el resaltar la figura de Juan el Bautista. Ya decía Chuy, cuando hablamos de Juan el Bautista decimos, pues el que bautizó a Jesús, ¿verdad? El que bautizó a Jesús en el río Jordán. Como dijo una señora, ¿verdad? El bautismo del niño Jesús en el río Jordán. No, pues ¿cuál niño Jesús? ¿Verdad? Ya era Jesús grande, ¿verdad? Sí. Pero lo relacionamos con el Bautista, el que bautizó a Jesús. Pero tenemos que resaltar cómo Juan es el que va preparando precisamente el nacimiento del Señor, ¿sí? Porque Juan, un primer punto que yo quisiera que nos pusiéramos a reflexionar es el anuncio, ¿verdad? El anuncio del nacimiento de Juan. ¿Cómo se da el anuncio de su nacimiento? Y algo que tenemos que tener nosotros muy claro es que dentro de todos estos ambientes y dentro de la Sagrada Escritura como se nos presenta, o sea, es Dios el que viene a nuestro encuentro. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que llama, es Dios el que invita, es Dios el que sale al encuentro. Como podemos ver en algunos personajes del Antiguo Testamento, mencionando en días anteriores en las lecturas de la misa, en el Evangelio se nos hablaba de Noé, el primer domingo del Adviento, menciona a Noé, cómo dice que Noé construyó el arca, se preparó para el diluvio, porque iba a llegar el diluvio. Se preparó, pero se salvaron él y los suyos. Se salvaron él y los suyos. Pero aquí hay que recalcar que es Dios el que interviene,
¿verdad? Es Dios el que nos llama. Podemos ver, por ejemplo, en Isaac, el hijo de Sara, una mujer ya anciana que es de donde viene la promesa que Dios le ha hecho a su padre, ¿verdad? Abraham, que va a ser el padre de muchas generaciones. Y entonces en una mujer anciana viene este hijo. O sea, Dios que toma la iniciativa, Dios que sale al encuentro, Dios que nos invita, Dios que nos va preparando para algo grande. Vemos la figura de David. ¿Quién era David? Un jovencito. Pues un muchachito, ¿verdad? Un muchachito que con esa capacidad, con esa técnica, pudo derrotar a Goliat. Sin tener a lo mejor ese estudio de ataque, de guerra con su sonda. Sí, así lo agarró y se lo fregó, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo, ahí vemos claro, ¿verdad? Dios que nos prepara para algo. O sea, cómo los preparó a Noé, cómo preparó a Isaac, cómo preparó a David. No se diga cómo preparó a Moisés. O sea, lo salvó de la muerte, ¿sí? Hay que recordar el antecedente, lo salvó de la muerte. Y entonces Moisés es el que viene a salvar también, a liberar al pueblo, ¿sí? Hay que recordar en este sentido, que estamos reflexionando, que es Dios el que viene en búsqueda del pueblo. O sea, Dios que hace una alianza con el pueblo, Dios que sale a buscar al pueblo, Dios que prepara al pueblo, ¿sí? Así como fue preparando Dios desde el Antiguo Testamento, cada momento, cada circunstancia, es precisamente la invitación que se nos hace a irnos preparando. Y en este tiempo del Adviento, que no es otra cosa, sino que un tiempo de preparación, un tiempo de preparación, de disponernos, de estar atentos, vigilantes. Y por eso entonces podemos ver que el anuncio del nacimiento de Juan, hay que recordar, se da en un ambiente litúrgico, porque hay que recordar que su padre Zacarías, dice el Evangelio, le tocaba ofrecer el incienso a Dios, ¿verdad? Era sacerdote. Era sacerdote, le tocaba ofrecer el incienso. Y ahí es Dios el que le llama a Zacarías y le dice que va a tener un hijo. Y le dice cuál es el nombre. Le dice, le vas a poner por nombre Juan. ¿Y qué dice Juan? Porque significa Yahvé es favorable, ¿verdad? Yahvé es el que nos favorece. Y entonces en el anuncio de Juan podemos ver cómo Zacarías pues como que se saca de onda, ¿verdad? O sea, como que no cree, ¿verdad? Como que no cree, como que está medio incrédulo, o sea, ¿cómo va a ser eso? A mi edad. Sí, a mi edad, o sea, ya eran ancianos los dos, ¿verdad? Tanto Isabel como Zacarías. Así es. Pero aquí podemos ver, o sea, Dios que los va preparando para una misión. Dios que los va preparando para una misión. Por eso entonces, ahí podemos ver de una manera concreta esta preparación de un instrumento del Señor que ha sido elegido y que viene a preparar el camino de ¿quién? Del Salvador, que es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo la vida de Juan se da precisamente en este ambiente, ¿verdad? Que su llegada no pasa desapercibida, no pasa desapercibida su llegada, porque viene precisamente a eso, a preparar el camino del Señor. Aquí yo quisiera que nos hiciéramos una primera pregunta, ¿verdad? Todos los que estamos viendo este programa, si estamos hablando de cómo Dios irrumpe, cómo Dios entra en la vida del hombre desde el Antiguo Testamento, es más, desde la creación, ¿cómo lo vemos y cómo lo vemos hasta hoy? Aquí yo quisiera que nos hiciéramos una primera pregunta, retomando lo que decíamos al inicio. ¿Cómo me estoy preparando yo? ¿Verdad? ¿Cómo me estoy preparando yo? Ya lo mencionábamos, pero ojalá que tengamos clara como esta pregunta. ¿Cómo me estoy preparando yo para precisamente recibir a Jesús que ya llega? O sea, Jesús que ya está, ahora sí como decimos, aquí a la vuelta de la esquina. Así ¿verdad? es. Jesús que sale a nuestro encuentro día con día, Jesús que ya viene a nuestro corazón. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Sí? Y ahí donde comentaba usted, perdón que lo interrumpa, No, adelante. que muchos de nosotros, hablando pues en forma general, pues nos preparamos de una manera externa, ¿verdad? Con signos de lucecitas, de arreglos, que la casa se vea bonita, pero no dejan de ser signos externos, ¿verdad? Y aquí lo que estamos buscando es realmente cómo nos preparamos para esa llegada gozosa, porque debe ser un gozo que viene nuestro libertador, nuestro salvador, que va a nacer y que va a llegar para liberarnos, pues. Entonces,
¿Cómo nos estamos preparando? Estamos preguntándote a ti, hermano, ¿cómo te estás preparando en tu forma interior? Ya te confesaste, ya perdonaste, ya. Bueno, vamos a ir tocando todos esos temas, ¿verdad, Padre? Sí, 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 precisamente es eso, ¿verdad? El que veamos no solamente la preparación exterior, sino que veamos la preparación interior, ¿verdad? Que más que nada esta es la invitación que pues hoy queremos que ojalá les quede clara, ¿verdad? A todos los que nos ven a través de este programa, nuestra preparación interior, ¿sí? Y el ver pues que Dios viene a nuestro encuentro. Una vez escuché a un sacerdote que nos hablaba precisamente acerca de las dos venidas de Jesús, ¿verdad? Y decía, Jesús ya vino en la carne, ¿verdad? Que es lo que Sí, vamos a sí. celebrar. Jesús ya viene, que se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, que vino y se hizo hombre como nosotros. Hablamos de la segunda venida, que es cuando vendrá al final de los tiempos, ¿verdad? A juzgar, lo dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y apartará a los cabritos de las ovejas, ¿verdad? Como los aparta el pastor. Y este sacerdote hablaba de una tercera venida. Y es donde yo dije, a ver, ¿cuál es la tercera venida? Sí, ¿verdad? esa no me la sé. Y nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es esa tercera venida? Y él hablaba que es la venida que Jesús hace todos los días a nuestra vida. ¿Sí? O sea, que sale a nuestro encuentro. Retomando lo que hablábamos en este primer punto, ¿verdad? Dios que sale al encuentro, Dios que prepara. Entonces, el ver cómo hay una tercera venida, a que Jesús viene a nuestro encuentro día con día, desde el momento en que abrimos los ojos hasta el momento que los cerramos, que nos vamos a dormir. O sea, viene a nuestro encuentro. Y de una manera clara nos estamos preparando a celebrar su nacimiento. Y entonces, si ya viene a nuestro encuentro, si ya ha venido y viene constantemente, ahí sale a nuestro encuentro, no somos capaces a lo mejor de verlo, ¿verdad? O de reconocerlo. O de reconocerlo. Y es precisamente lo que quisiera retomar en un segundo punto de esta actitud, de estas actitudes de la vida de San Juan el Bautista. Dijimos cómo el anuncio de su nacimiento pues es algo maravilloso, ¿verdad? Algo admirable, pero al mismo sentido algo como de terror, ¿verdad? De parte de Zacarías, o sea, pues, ¿cómo? O sea, como que ¿cómo podríamos decir? Como que lo desestabiliza, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo ¿Cómo puede puede ser ser esto? Y podemos ver ahí otra cosa que tiene Dios siempre en nuestra vida. Cómo a veces nos saca de nuestras casillas y cambia a veces nuestras costumbres, ¿verdad? Cómo nos mueve un poquito. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías, lo movió, ¿verdad? Lo movió, le cambió su costumbre, le cambió su vida y dijo, a ver, ¿cómo va a ser? Pero vemos pues el anuncio, ¿verdad? De su nacimiento. Y entonces el segundo punto es ver ya el nacimiento de Juan como este motivo admirable, ¿verdad? Este motivo como de admiración, este motivo que también al mismo tiempo es una acción de gracias, ¿verdad? Es una acción de gracias y también en este cántico que rezamos en la liturgia de las horas, todos los consagrados y toda la gente estamos invitados a rezar esa liturgia de las horas. En las laudes hablamos del cántico precisamente del bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿verdad? Que precisamente es este cántico que se da, que es una acción de gracias, pero al mismo tiempo es un poema que describe cuál es el futuro de este niño que viene, ¿verdad? De este niño que viene y que ahí describe, o sea, su futuro, su vida, es el precursor del Señor, es el que viene a auxiliar al pueblo, pero que viene a anteceder al que es la salvación, ¿verdad? Y entonces es donde vemos precisamente este signo de la irrupción de Dios en el pueblo. Y no solamente en el pueblo de Israel o en el pueblo judío, sino también en nuestra vida, en nuestro día con día. Dios que viene a nuestro encuentro, Dios que irrumpe, Dios que entra, Dios que se mete en lo más profundo, ¿verdad? De nuestro ser y de nuestra vivencia. Y entonces es Dios el que visita, es Dios el que libra y es Dios el que realiza la alianza que ya había prometido. Por eso hablamos y decimos que Juan el Bautista se dice es el último de los profetas o es el más grande de los profetas. Porque lo que los profetas ya habían anunciado en el Antiguo Testamento, la salvación,
que se nos va a venir. O sea, Juan el Bautista es el que se encuentra con la salvación misma que es Jesucristo. Y Juan el Bautista es el que anuncia a este Jesucristo, le prepara el camino. Que ya en Isaías 43 así lo menciona, prepara los caminos del Señor. Qué dicha de Juan el Bautista. Hablando, digo, a lo mejor no queda el caso, pero cuando el viejo Simeón le pidió a Dios que no muriera hasta no conocer al Cristo, pues al que iba al Mesías. Al Mesías, fue la dicha de él. Ahora, hablando de profetas, pues qué más grande dicha, el más grande profeta de Juan, que le tocó anunciar y ver a ese anunciado, ¿verdad? Sí. A ese que anunciaba. De hecho, el mismo Cristo, ¿verdad? Lo menciona, que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan, ¿verdad? O sea, como sí, por el él papel, mismo sí. lo reconoció, ¿no? Como Sí, por el papel tan importante que tiene. que tiene Porque Juan. aquí tenemos que relacionar, ¿verdad? Siempre Juan va relacionado a Jesús, ¿verdad? Claro. Y a Jesús también lo relacionamos con Juan, porque es el antecedente, ¿verdad? Sí. Es el que viene a preparar, es el que viene precisamente a anunciar al Salvador. Y en este ambiente que estamos, este tema que estamos compartiendo, o sea, el prepararnos también nosotros, porque ya Juan, ahora sí que diciendo esto, ya nos lo anunció, ¿verdad? Desde antiguo, y constantemente se nos va anunciando, ¿verdad? Y constantemente nos podemos encontrar con muchos Juanes, ¿verdad? Con muchos Juanes que nos van anunciando que Jesús ya viene. Pero a veces nos falta esa disposición para darnos cuenta y entrar en esta dinámica del Señor. O sea, Juan que ya ha venido a nuestro encuentro, Juan que ya ha venido a anunciarnos, Juan que nos va precisamente constantemente anunciando y diciendo, o sea, llamando nuestra atención, o sea, preparen el camino, o sea, preparen el camino del Señor, o sea, prepárense, ¿por qué? Porque deben conocer, ¿verdad?, las maravillas de este Dios, deben de conocer las maravillas del Creador, y es el designio que tiene Dios para su pueblo, ¿verdad?, que somos todos y cada uno de nosotros. Sí, así es. Hoy precisamente podemos decir también que Juan pues te está llamando, y esto queda pues para cualquier época. Estamos ahorita en tiempo de Adviento, pero te puede tocar en cualquier momento ver este programa, y Dios te está llamando, ¿verdad? Ese Juan que hoy te está diciendo, prepara, endereza tu camino, ¿verdad? Porque Cristo quiere entrar a tu corazón, ¿verdad? Hoy precisamente aquí por medio del Padre Gerardo, pues está Juan diciéndonos, es la voz de ese desierto, ¿verdad? De nuestro corazón, que a veces no queremos hacerle caso, tapamos nuestros oídos. Nuestros oídos, la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Así Que es. precisamente se le menciona también pues a Juan, ¿verdad? Y hay que recordar algo muy importante, es que esta salvación que se nos viene anunciando, este Señor que viene a salvarnos, la salvación misma es la remisión de los pecados, ¿verdad? Es la obra de la misericordiosa ternura de nuestro Dios, ¿sí? Dios que viene a redimirnos. Juan que viene a anunciar la salvación que trae Cristo. Cristo que nos redime, Cristo que nos perdona, que es la obra de la misericordiosa ternura de nuestro Dios. Y yo a veces les digo, cómo Dios tiernamente nos ha mirado, cómo Dios tiernamente ha salido a nuestro encuentro, cómo Dios tiernamente nos muestra su amor y no nos damos cuenta. O sea, lo que decía Chuy, cerramos los oídos, ¿verdad? Ponemos barreras, o sea, como que somos como, no sé, como inconscientes, o no sé, a veces como que no queremos ver más bien, ¿verdad? O no queremos oír, ¿verdad? Es que el mundo es bonito para muchos de nosotros, y pues nos llama más lo mundano, ¿verdad? Lo mundano, que es más fácil enojarnos con el hermano que decir, bueno, te perdono, o dar ese perdón, ¿verdad? Digo, por decir algún ejemplo, pero sí nos llama más la carne que lo espiritual. Porque hay que recordar esto, o sea, Juan vino a anunciarnos la salvación, ¿verdad? La remisión de nuestros pecados. Y si Dios ha mostrado su amor, su ternura por nosotros, pues también nosotros debemos mostrar esa ternura a los demás. Y es como la invitación que yo sí quisiera como que en esta, una segunda cuestión,
que nos propusiéramos cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos verdaderamente mostrando que ya estamos, por así decirlo, preparados para que el Señor venga? ¿Cómo demostrarlo? O sea, demostrar cómo estamos preparados. Perdonando, buscando la reconciliación, buscando a lo mejor hacer algo que no he hecho y que he dejado de hacer y que puedo hacer, o siendo más consciente, o sea, siendo mejor, a lo mejor en tu casa, siendo mejor padre de familia, mejor madre de familia, mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa. O sea, ¿cómo nosotros vamos a demostrar que la salvación verdaderamente de este Señor, de este niño, de este Dios niño que viene a nosotros, verdaderamente demostrarla a los demás? Entonces, el demostrar precisamente eso, porque como decíamos y que lo menciona Isaías, es la voz que clama en el desierto. O sea, es la voz que constantemente nos está diciendo, es la voz que nos dice, o sea, prepárense, busquen el preparar su corazón, busquen el preparar su alma, busquen el preparar su ser para verdaderamente que nazca Jesús, no solamente, como estábamos viendo aquí, no solamente en un nacimiento, ¿verdad? Que se puede ver en figuras, sino que nazca en nuestro corazón. No por estar en contra del nacimiento, ¿verdad? Sino que verdaderamente nazca en nuestro corazón, ¿sí? Que nazca en nuestro corazón Jesús. Ojalá pues que tengamos presente esto, ojalá que nos vayamos disponiendo y lo comprendamos, ¿sí? Desde esta parte, desde esto que el precursor pues nos vino a preparar el camino del Señor, que Jesús viene a traernos la salvación y que también nosotros debemos continuamente llevar esta buena noticia, porque es el tercer aspecto que debemos nosotros tener en cuenta. Todos verán la salvación de Dios, pero ¿cómo van a ver todos la salvación de Dios? Porque los que ya la hemos experimentado, los que ya hemos abierto nuestro corazón, vamos anunciando esa buena nueva del Evangelio. Y entonces todos los demás pueden ver la salvación de Dios que ha venido a nosotros y que nosotros queremos anunciar, así como Juan, que lo fue anunciando, que lo fue preparando, también nosotros seguir anunciando la obra de la salvación de Dios, que es la buena nueva. Y entonces ahora nos toca a nosotros ser como Juan, ¿verdad? Y ir proclamando que Jesús está cerca, que Jesús va a nacer. Pero ¿cómo lo haríamos? Pues con hechos, ¿verdad? Que se nos note que realmente Jesús vive en nosotros y que vamos diciéndole al mundo que Jesús está aquí, está con nosotros, ¿no? Y sí, precisamente es lo que debemos tener claro, ¿verdad? La iglesia, y la iglesia hablando de los que somos la iglesia, ¿verdad? No de los muros, de las paredes, de las piedras, de las construcciones, sino la iglesia que somos cada uno de nosotros, tenemos precisamente esa misión de preparar el camino del Señor, de prepararle, ahora sí que disponer el corazón de aquellos anunciando la buena noticia, para recibir, entonces, más bien al recibirla, nos exige también una conversión, ¿verdad? Un cambio de vida. Porque yo no le hallo sentido que exteriormente, ya lo mencionábamos, adornamos y muy bonito y todo, pero interiormente, pues a lo mejor podemos decir, preparé mi corazón para recibir al Señor, pero quedó hasta ahí y ya no se notó en un cambio, ya no se dio una conversión, ya no se notó en acciones en concreto, decía Clara, en los hechos, ¿verdad? Como en los hechos no se nota. Y aquí es lo que nosotros debemos de preguntarnos y es como una tercera pregunta, ¿verdad? Si verdaderamente vamos a dejar que Cristo nazca en nuestro corazón, ¿cómo lo voy a llevar ahora en la práctica? ¿Cómo voy a dejar que verdaderamente esa conversión llegue a mi vida? Para poder verdaderamente, así como otros me anunciaron a mí que Jesús viene, que Jesús ha llegado y que Jesús ha nacido, ¿cómo yo voy a llevar ahora este mensaje a otra persona? Para que abra también su corazón, para que disponga su ser, disponga su vida, y entonces yo le voy anunciando esta buena noticia y la otra persona también de este cambio en su vida, ¿sí? Que se dé esa conversión. No puede haber eso sin conversión, y esa conversión que habla Clary, pues que sea activa, que se note. Muchos de nosotros también, hermanos, nos podemos quedar en esa parte, y eso es bien importante,
Que decir, bueno, sí, voy a tratar de, hablando de uno como esposo, voy a tratar de ser mejor esposo, mejor padre. Pero ya lo decían en la comunidad, el día que estuvimos nosotros en comunidad, no son palabras mías, y tiene toda la razón este hermano que decía, bueno, especifica qué cambio es el que vas a tener con ser un mejor esposo o un mejor padre, ¿sí? Define. Si para ti ser un mejor esposo es nomás en palabras ahí se queda, pues no tiene caso, no tiene chiste, ¿verdad? Es especificar en qué, si yo estoy fallando a lo mejor en el alcoholismo y tengo problemas con mi esposa por el alcoholismo, entonces quiero ser mejor esposo porque el vino me está trayendo problemas, pues voy a dejar de tomar para ser un mejor esposo. Si soy muy enojón, muy regañón con mis hijos, bueno, entonces voy a tratar de ser más tolerante con mis hijos para tratar de ser un mejor padre. Cosas concretas, ¿verdad? Concretas que nos inviten sí. a esa conversión, ¿verdad? Que se note, que se manifieste, ¿verdad? Así es. Por eso, y aquí vuelvo a decir, como miembros de la iglesia, como iglesia que somos, pues debemos continuar con este papel del precursor, ¿verdad? Debemos de continuar con este papel del precursor, mostrar a Cristo y que nos muestra precisamente que nos encamina hacia la venida del Señor. Por eso, dejar a un lado en el tiempo del Adviento a Juan el Bautista, pues haríamos mal. No. Por eso hemos querido resaltar en este día, en nuestro programa, si estamos diciendo que nos preparemos porque ya viene el Señor, pues el resaltar cómo Juan fue preparando el camino para que el Señor llegara y cómo debemos nosotros prepararnos. Y como lo decía Chuy, en cosas concretas, ¿verdad? En cosas, en hechos, que se manifieste verdaderamente que vamos transformando y que queremos que Jesús llegue, que Jesús nazca en nuestro corazón. Quiero compartirles, ya para terminar, un poquito, si aquí Chuy o Clary nos quiere decir algo más. Vienen las preguntas. Un fragmento del prefacio, así se le llama la parte que decimos en la misa, del prefacio de la fiesta del martirio de San Juan el Bautista, ¿sí? Que dice algo que, como para cerrar parte pues de nuestro programa de este día, dice así: porque él, refiriéndose a Juan, saltó de alegría en el vientre de su madre, al llegar el Salvador de los hombres, y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Resaltar cómo desde el momento en el que en el vientre de Isabel y en el vientre de la Santísima Virgen María ya estaba el Salvador, cómo desde ahí Juan saltó de alegría porque podríamos decir fue el primero que se encontró con el Salvador desde el vientre, ¿verdad? Se encontró con él y por eso es que viene a preparar el camino con aquel que se encontró. Luego dice, él fue escogido entre todos los profetas para mostrar a las gentes al Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, como lo decíamos, ¿cómo fue el más grande de los profetas? Porque fue elegido para anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para anunciar a este Jesús que ya llega, a este Jesús que viene a nuestro encuentro. Y aquí ya siguiendo con la vida de Juan, él bautizó en el Jordán al autor del bautismo. Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los hombres. Y él dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo, ¿sí? Este fragmento dice el prefacio de la fiesta del martirio de San Juan el Bautista, pero lo que yo quiero resaltar es cómo toda su vida fue un continuo sí, decir al Señor, y fue un continuo ir disponiendo su vida para que el Señor llegara y para anunciar precisamente pues a este Salvador, ¿sí? Es un poquito lo que pues yo quisiera compartirles en esta noche a todos los que nos ven a través del canal misionero y que ojalá que sí nos dispongamos y ojalá que como Juan el Bautista nos vayamos preparando primero internamente, nos vayamos preparando para el nacimiento del Señor, la llegada del Salvador, pero también que vayamos anunciando esto a los demás para que los demás también se vayan preparando. Así es, nosotros que ya lo conocemos, que ya hemos experimentado su amor, pues nos toca
salir y compartirlo, ¿verdad? Que no nos lo quedemos, que ese amor que un día experimentamos de Él, pues lo llevemos a los demás. Dios nos ama tanto, ya lo decía usted, o sea, es tan misericordioso que envió a su único Hijo para salvarnos y para decirnos cuánto amor nos tiene Él, porque para eso vino Jesús, para decirnos qué grande es el amor de Dios que se redimió por nosotros, ¿no? Entonces hay que nosotros también ser como Juan el Bautista y salir y anunciar que Jesús viene y preparar el camino en los otros, ¿no? O sea. Así es. Y algo bien importante, Padre, una vez que nosotros pues recibimos ese mensaje y nos convertimos, pues que nos exige esa parte, ¿verdad? De abrir nuestro corazón, de convertirnos, también viene la parte que ya lo decían ahorita, de ser nosotros ese Juan Bautista. Y una vez que nosotros proclamemos y anunciemos que Jesús ya viene, pues también, como lo hizo San Juan, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, nos lo dice en San Juan 3:28, creo, es la cita. Entonces, así también, una vez que tú, hermano, que estás siguiendo a ese Jesús y que estás proclamando su amor, su verdad, su nacimiento, pues después de haber anunciado esto, pues conviene que Cristo sea el que crezca en tu vida y en la vida de los demás y que tú vayas disminuyendo. En la medida en que tú dejes que Cristo crezca, más estarás recibiendo a ese Salvador en tu corazón. Creo que Sí, por ahí. y va a ir preparando precisamente pues para que verdaderamente nazca Dios en su interior, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que tengamos claro esto y ojalá que pues nos estemos preparando de una manera correcta, ¿verdad? Para este Jesús, para este Señor que ya viene, o más bien ya ha venido, y vamos a recordar su nacimiento, ¿verdad? Vamos a recordar su nacimiento y hay que darnos oportunidad a abrir nuevamente nuestro corazón precisamente para llenarnos de ese amor y llevarlo a los demás y dejarlo, que Él haga su obra. Dejar que Él haga su obra y ver, pues, admirar y contemplar el paso de Dios en nuestra vida, del día con día, ¿sí? Muy bien, Bueno. pues ese es el compromiso y agradecemos que nos dé luz a nuestro corazón, esperanza y alegría con este bello mensaje. Le agradecemos de verdad su presencia, su acompañamiento, ¿verdad? Aquí con nosotros. Sí, gracias, Padre, y pues agradecerle también al señor cura, Fernando Rivera Monroy, pues al Padre Toño y pues a usted, ¿verdad? Que el día de hoy le tocó compartir con nosotros este hermoso mensaje que esperamos que haya tocado tu corazón como tocó el de nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Pues muchas gracias, hermanos. No nos queda pues más que pues despedirnos, ¿verdad? Síganos, si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse, denle like si les gustó, ¿verdad? Y compartan toda la información. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Pues nos despedimos. Cristo te ama. Y yo también. Y yo también, de paso. Dios los bendiga. Ánimo. No, sí.